Muy buenos días para todos. Es un placer recibirlos hoy en el Palacio de las Leyes de nuestro país. El Salón de los Pasos Perdidos es el lugar ideal para abordar el consumo problemático de sustancias y su impacto en la salud mental. Con mucho orgullo constatamos la presencia de legisladores, tanto nacionales como departamentales, integrantes de instituciones públicas, privadas, gremiales y profesionales de diversas áreas. A todos el agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros y compartir parte de su tiempo. Entre los exponentes sobre la temática que nos convoca se encuentra entre nosotros el actor y productor argentino Gastón Pauls, quien llegará en unos instantes y quien con su presencia logra posicionar el tema del uso problemático de sustancias y mostrar el efecto en nuestros niños, niñas y adolescentes. Destacamos especialmente la presencia de la vicepresidenta de la República y presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, a quien agradecemos especialmente por el tiempo dedicado a esta actividad. También destacamos la presencia de Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, demás legisladores que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy escucharemos también a Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, al doctor Artigas Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y la profesora doctora Alba Negrín, integrante de la Unidad Académica de Toxicología de la Universidad de la República. Nuestra primera mesa ya está conformada con la vicepresidenta Beatriz Argimón y José Lorenzo López, presidente del Sindicato Único del INAU, SUINAU. Así que comenzamos con la oratoria solicitando hacer uso de la palabra primeramente al presidente de SUINAU, José Lorenzo López, y vicepresidente del PIT-CNT. Buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un placer poder tener este salón tan lleno de compañeras, de compañeros, de público en general. Y en primer término queremos saludar a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Gracias por aceptar esta invitación para participar en la apertura de esta actividad y por cedernos una vez más el uso de este hermoso lugar llamado Salón de los Pasos Perdidos. Queremos saludar también al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Andújar y a otros legisladores que nos están acompañando. Por supuesto que también queremos saludar a los señores integrantes del directorio de INAU y del directorio de INISA, a las autoridades de las dos instituciones que nos están acompañando, a los integrantes del panel, del prestigioso panel que nos van a acompañar, al doctor Daniel Radío, al doctor Artigas Puy y a la doctora Alba Negrín. Por supuesto que también en un ratito nos va a acompañar el actor argentino Gastón Pauls, que sin duda va a hacer una exposición que va a ser muy interesante. Saludamos también, por supuesto, a nuestras compañeras y compañeros presentes, al público en general y a todos aquellos que también lo están siguiendo por las redes sociales, por el Facebook de SUINAU Oficial y también por el canal de YouTube. Gracias a todos por estar acá. Nuestro sindicato, que nuclea a trabajadores y trabajadoras del INAU y del INISA, ha definido este año llevar adelante una serie de eventos que ahonden distintos ejes temáticos de interés para quienes trabajamos en dichas instituciones. Esta definición tiene como propósito confluir en una serie de conclusiones que pudieran, eventualmente, también llamar la atención de aquellas personas que el próximo año van a competir para dirigir los destinos de nuestro país en el periodo 2025-2030. En definitiva, como organización sindical, además de reivindicar derechos laborales, salarios, condiciones de trabajo, también queremos decirle que desde nuestra perspectiva, ¿cuál es la institución que el país necesita? O cuáles son las instituciones que el país necesita, mejor dicho. Decíamos que seleccionamos temas que son de interés para quienes trabajamos en INAU y en INISA, y como trabajamos con infancia y adolescencia y acompañamos sus procesos, no estamos ajenos a las distintas circunstancias de la vida por las que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que nos toca atender, pero también de la sociedad toda. Algunas de ellas han requerido el amparo incluso, en el caso del INISA, la aplicación de medidas socioeducativas previamente determinadas por el Poder Judicial.
Buena parte de la población con la que trabajamos ha sufrido una serie de vulneraciones de derechos que comprometen su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los mismos. En estas circunstancias, en las que son vulnerados, eventualmente parte de estos y estas adolescentes entran en contacto con sustancias psicoactivas que terminan complicando aún más su situación general. También quisimos tener una visión externa a las instituciones en las cuales trabajamos para no contaminar las posibles conclusiones de una mirada institucional y en momentos donde el Poder Ejecutivo anuncia que en la actual rendición de cuentas se le va a dar prioridad a la salud mental y a las adicciones, se tenga presente que tanto en INAU como en INISA es necesario tomar medidas que realmente den solución a las situaciones que día tras día nuestros compañeros deben enfrentar con muy pocas herramientas. El impacto del consumo problemático de sustancias psicoactivas preocupa desde ya hace mucho tiempo, porque afecta individualmente a quienes están en situación de consumo y porque impacta en el cotidiano de las instituciones que atienden a los adolescentes y porque afecta el entorno familiar. El fenómeno del consumo problemático de drogas no es nuevo en nuestro país. No obstante, las sustancias que se consumen van variando, los modos de consumo también, y creemos que también es de impacto que tiene un impacto en la salud mental de quienes la consumen. Puede ir teniendo manifestaciones diferentes en los últimos tiempos. Para conocer cuando un consumo se considera problemático, qué es lo que lleva a las personas a consumir sustancias adictivas, cuál es el impacto real en la salud de nuestros y nuestras adolescentes, cómo podemos contribuir en la detección y acompañamiento de quienes están consumiendo y, en definitiva, para salir con más información, con información de primer nivel, porque de primer nivel es este panel que nos va a acompañar en el día de hoy. Tengan por seguro que tomaremos nota con mucha atención porque hemos asumido el compromiso de hacer propuestas para el mejoramiento de las instituciones en las que trabajamos y de las respuestas que éstas brindan a los niños, niñas y adolescentes, ya que son sujetos de derecho y, por lo tanto, la promoción, protección y restitución de sus derechos son centrales en nuestras tareas. Gracias por la atención y voy a darle la palabra a la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, que nos va a hacer la presentación, la apertura de esta actividad que ha convocado, como vemos, a mucha gente y que evidentemente es de preocupación de gran parte de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a la escribana Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días, autoridades nacionales, departamentales, compañero el presidente de la Cámara de Representantes, autoridades del sindicato de INAU. Por ahí quiero empezar. Yo no estoy aquí invitada por la Junta de Drogas, no estoy aquí invitada por el INAU, estoy invitada por el sindicato de INAU. ¿Por qué digo esto? Y ahí, en tiempos tan distintos a los de otra hora, donde era muy fácil unirse por algunos temas, hoy estamos todos juntos. Gobierno, sociedad civil, el sindicato que tiene que ver con una institución emblemática, querida como es el INAU, que es el que fija las políticas de infancia de nuestro país, institución a la que yo quiero y admiro. Y cuando Joselo López, yo fui jefa de Joselo López, ¿verdad? Cuando Joselo me dijo que esta actividad iba a llevarse adelante si podía ser aquí,
me pareció que no podía haber lugar mejor que este para dar inicio a esta jornada. ¿Por qué? Porque en este lugar, sin lugar a dudas, están representados los intereses de nuestra sociedad, de toda la sociedad. Y este es un tema que nos preocupa y debe ocupar cada vez más. Por eso aquí, en la Casa de la Democracia Uruguaya, este es un tema en el primer lugar de la agenda. Y que estemos todos juntos, tratando precisamente de contribuir a un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la situación de miles de compatriotas, de miles de familias, pero fundamentalmente que tiene que ver con todos nosotros. Todos tenemos arte y parte hoy en la reflexión, en tender la mano, en contribuir a la posibilidad de salida de situaciones difíciles. Y vuelvo a decir, si hay algo que me gustó mucho, es poder ver a las autoridades que tienen que ver con la materia, a mi amigo Radío, a las autoridades de esta casa, por eso el presidente de la Cámara de Representantes y quien habla, a legisladores, al directorio del Instituto Nacional de los Niños y Adolescentes, a la institución de Presidencia de la República de Derechos Humanos, al INISA y todos nosotros. Y miren que esto no es común verlo en todas partes del mundo, donde todos podemos estar en un mismo lugar pensando, hablando, pero fundamentalmente siendo proactivos. Por eso esta reunión tenía que hacerse aquí. Por eso agradezco al presidente del sindicato de INAU y a todos aquellos que forman parte de su directiva, que decidieron que este era un tema que tenía que estar siendo tratado aquí, que aquí era el lugar mejor para hacer su convocatoria, y el éxito está marcado por la cantidad de personas que hoy, en esta actitud proactiva, se han sentido convocados para estar, para contribuir a tener una sociedad mejor. Así que, en realidad, más que la apertura, quiero darles las gracias. Las gracias por haber elegido la Casa de la Democracia Uruguaya para que esto se desarrolle. Ojalá este sea el inicio de instancias donde todos podamos ser parte de la solución, allí donde estemos, y que todos digamos estamos aquí porque queremos ser parte. Así que, dando la apertura oficial, porque José me pidió que diera la apertura oficial, dando la apertura oficial al evento, pero fundamentalmente agradeciendo que esto se esté llevando adelante aquí, es que doy la apertura oficial de este evento aquí, en la Casa de la Democracia Uruguaya. Muchas gracias. El agradecimiento a la vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón. Los voy a invitar a tomar asiento. Por favor, vengan hacia adelante. José Lorenzo López también acompaña a la vicepresidenta de la República, porque vamos a pasar a conformar nuestro siguiente panel. Invitamos a Daniel Radío, quien se encuentra con nosotros. Buenos días, bienvenido, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas desde el año 2020. Radío es doctor en medicina vinculado a la temática de las drogas, tanto como médico como por su pasaje como legislador. Invitamos y les presentamos al doctor Artigas Puy, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Uruguay. Buenos días, muy bienvenido, gracias por su tiempo. Secretario general para el Cono Sur de APAL, doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Y solicitamos también a la profesora doctora Alba Negrín, que por favor pase adelante, integrante de la Unidad Académica de Toxicología, bienvenida, de la Universidad de la República.
médico-toxicóloga, docente del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UDELAR y presidente de la Sociedad Uruguaya de Médicos Toxicólogos. A ellos tres, muchísimas gracias, porque sabemos que a través de sus ponencias vamos a sacar mucha información, tener mucho material y compartir y comprender desde diferentes ópticas la temática que hoy nos está convocando. Queremos invitar primeramente a hacer uso de la palabra. Pueden hacerlo desde su asiento con el micrófono inalámbrico o venir hasta aquí como se sientan más cómodos. Primeramente al doctor Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. Lo invitamos a hacer uso de la palabra. Señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, señor Presidente de la Cámara de Representantes, amigo Andújar, señor Presidente del INAU, doctor Pablo Abdala, señor Presidente del Sindicato del INAU y Vicepresidente del PICNT, José Lo López, autoridades nacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores, gracias. Gracias a todos, gracias a las autoridades legislativas por abrir la Casa del Pueblo para todos nosotros y gracias en particular a José Lo López por habernos invitado y por haberme dado este honor otra vez de compartir una mesa con quienes yo tengo tanto para aprender, tanto con el doctor Puy, con quien ya hemos compartido en otras oportunidades, como con la doctora que además hoy es una compañera de trabajo en la Secretaría Nacional de Drogas. El consumo problemático de drogas no se presenta como un hecho aislado en la vida de las personas, ni tampoco es un fenómeno de generación espontánea. Generalmente es el emergente de algunas vulnerabilidades preexistentes y por lo tanto está relacionado con muchos otros aspectos de la vida. La decisión de una persona, sobre todo cuando se trata de una persona joven, la decisión de consumir o no una sustancia o de exponerse a cualquier otra actividad de riesgo, todo consumo tiene riesgos, es al mismo tiempo que un acto individual, una decisión individual, también es el resultado de determinados condicionantes en los que inciden muchos factores: el involucramiento del entorno familiar, la manera de vincularse con su grupo de pares, los mandatos culturales y las normas socialmente aceptadas, ya sea para ser cumplidas como para transgredirlas. La adolescencia es el momento donde se comienza a ejercitar la autonomía y donde se culmina modelando la identidad. Y lo que es propio de esta etapa es la búsqueda de sensaciones nuevas, la experimentación, muy frecuentemente la hiperactividad y algunas veces una autopercepción de invulnerabilidad. Pero también es propio de esta etapa esa característica de vivir intensamente los conflictos, la sensación de incertidumbre y la búsqueda, muchas veces angustiante o dramática, del propio ser y del sentido de la existencia. Y en la mayoría de los casos, esos dilemas van a ser resueltos favorablemente, pero no siempre. Ahora bien, de la misma manera que la historia del consumo no comienza en el momento que nosotros diagnosticamos el consumo, un consumo no se convierte en problemático porque la persona tropieza con las drogas. La decisión de consumir o no es solo un aspecto más en la vida de las personas, un aspecto más de todo aquello que sucede en su mundo interno y en su entorno. Pero para llegar a un uso problemático de sustancias, antes pasaron cosas en su vida y no solo drogas. Pasaron cosas que han jugado un papel en su capacidad de aprender, de pensar y de sentir. Bueno, recién cuando nosotros asumimos al otro, no meramente como un adicto,
sino como el protagonista de una peripecia vital que fue la que le condujo a su situación de uso problemático, recién ahí nos vamos a dar cuenta que el asunto no se resuelve demonizando las sustancias, ni enunciando de manera más o menos vigorosa, ni deseando fervorosamente que no consuma más. El consumo es solo un pedacito de la vida de esta persona y de lo que sucede en su mundo interno y en su entorno. Pero en todo lo relativo a la salud mental de las personas, las cosas no son 2 más 2. Cuando nos enfrentamos a una persona que ha desarrollado un vínculo tóxico con una sustancia, no se puede pensar en una sola cosa, no se puede centrar la atención y la preocupación en la sustancia, pues lo que tenemos enfrente no es un síntoma, es una persona con toda su complejidad y por lo tanto de lo que se trata es de entender a la persona. Y sería buena cosa que en cualquier caso asumiéramos que cuando nos enfrentamos a una situación de consumo problemático, siempre estamos llegando tarde. El sistema de protección del mundo adulto ya falló. Todo el sistema de protección, desde el entorno familiar, la escuela, la salud. Puede ser que hayamos estado ausentes o no, pero el dato es que los acercamientos previos, todos los acercamientos, han sido insuficientes. No llegamos y no llegamos a tiempo. Entonces, esta circunstancia nos señala como comunidad, denuncia que hemos fracasado, que funcionamos mal. Y visto el tema en su real dimensión, no se trata de un problema o de una carencia de esta administración, ni de la anterior, ni de la próxima. Es nuestro asunto como comunidad. Por múltiples motivos que tienen que ver con la forma como concebimos las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas sociales, y hay que replantearnos una cantidad de cosas en el acercamiento a las personas y a las familias. En esta cuestión de las responsabilidades compartidas, cuando responsabilizamos a las familias, por ejemplo, les estamos tirando con un fardo que no corresponde, porque no pueden. Y todos los días están diciéndonos que no pueden. No se puede culpabilizar a las familias ni reclamarles a ellas las soluciones, porque hay un montón de cosas que se superponen y que nos permiten explicar y entender, porque las capacidades de cuidado dependen de muchas cosas, entre otras de los medios socioeconómicos, tener que trabajar, no poder estar en la casa. Nuestras sociedades se han transformado en ámbitos de consumo y el consumo ha dejado de ser un momento en la cadena de la actividad económica para transformarse en una manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de construir la propia identidad. Y cabe preguntarse, ¿cuánto pueden y cuánto deben hacer las políticas públicas para interferir con las decisiones de las personas respecto a esa tendencia evolutiva en el sentido de una pulsión hacia el incremento persistente del consumo de cosas, de sustancias, entre otras cosas? Y otra cuestión son los daños asociados al consumo, y ahí sí parece ser un objetivo indiscutiblemente loable que la política se proponga evitar los daños y apoyar a las personas para que puedan tener un marco apropiado para el desarrollo de vidas más plenas, más sanas, más capaces, para que puedan hacer más cosas, para producir más afecto, para vivir en armonía con la comunidad. Y replantearnos muchas preguntas. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos al final del camino? ¿Qué definiciones en políticas de drogas son necesarias para mejorar las condiciones de vida de las personas? Porque las políticas también pueden ser iatrogénicas, que quiere decir que también pueden dañar. Y entonces hay que hacer un gran esfuerzo para afinarle la punta al lápiz y para tratar de diferenciar otros asuntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que están en la base
que son generadores de estas vulnerabilidades y que por lo tanto favorecen la aparición de usos problemáticos, de los vínculos tóxicos con las sustancias o con otras cosas. ¿Cuál es la magnitud de estos problemas? ¿Cuánto se han vulnerado y se siguen vulnerando los derechos humanos de estas personas? ¿Cuáles de estos problemas se han generado por el uso de drogas y cuáles se han generado a punto de partida de políticas equivocadas que hemos desarrollado en el mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de la represión de los individuos y el encarcelamiento de los usuarios de drogas que cometen delitos menores relacionados con el consumo? ¿Cómo afecta a esto su situación de consumo problemático? ¿Cómo afecta a su familia y a sus hijos? Y entonces quizá podemos después preguntarnos qué es lo que queremos prevenir, porque parece sensato tratar de evitar los consumos tempranos. De hecho, ese es uno de los objetivos de largo plazo que nos hemos planteado institucionalmente. Parece lógico que tengamos previstas respuestas para los problemas de salud vinculados con el consumo. Parece lógico que tengamos servicios de calidad accesibles, pero también parece prudente que el Estado intervenga reforzando el escudo de protección social para tratar de aumentar y de atenuar las consecuencias de las inequidades a las que particularmente nuestros niños se ven expuestos. Porque cualquier esfuerzo de prevención se desmerece si persisten vacíos de atención, si hay vulnerabilidades ligadas a la violencia o si la gente no consigue trabajo. ¿Cuáles son las inversiones que debemos realizar como sociedad? De recursos económicos, sí, por supuesto, pero sobre todo de inteligencia, de neuronas, de tiempo, de iglesias, de puentes, de plazas, de parques, de espíritu, de lo que sea, de poemas. ¿Qué hay que hacer para que esa persona recupere esa cuestión que es reconocer en el mundo un lugar valioso? Porque de lo que se trata es de conseguir que nuestros jóvenes reconozcan en el mundo un lugar donde vale la pena vivir. De lo que se trata es de incentivar su lucidez y de que estén reactivos y que resistan al adormecimiento que les propone la cultura de la instantaneidad. El adormecimiento al que los somete el presente infinito, donde los planes de futuro molestan. El presente infinito al que nos condenaron los manuales de autoayuda. De lo que se trata es que sepan que existe una manera de salir del bucle perpetuo del videojuego en el celular o en la computadora, que existen antídotos para el vértigo de verse entrampado en el reflejo de un espejo que refleja otro espejo. Porque tener recursos para poder salir de la trampa laberíntica donde no hay futuro implica la posibilidad de proyectarse, de pensar más allá de la voracidad del momento, de construir la esperanza, que es lo que en algún momento se pierde. ¿Cómo hacemos para que nuestros muchachos puedan aprender a navegar solos en libertad y para que sean capaces de aprender toda la riqueza de lo que los espera? ¿Cómo ayudamos para que entiendan que las decisiones que toman tienen consecuencias? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo hacemos más robusto su patrimonio de recursos y sus potenciales personales y sociales que les puedan apoyar en el largo plazo? Lo que es preciso, en primer lugar, es no juzgar, sabiendo que detrás de cada persona que tiene un uso problemático hay una historia de vida, no solamente individual, hay una historia familiar y social que muchas veces está en la base de su vínculo inadecuado con una sustancia o con otra cosa. Gracias. El agradecimiento a Daniel Radillo, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, por estar con nosotros y por compartir esta ponencia. Queremos invitar ahora al doctor Artigas Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, a hacer uso de la palabra. Puede hacerlo desde ahí con mucho gusto. Hola. Buen día. La verdad que agradezco muchísimo la invitación en nombre de la Sociedad de Psiquiatría a este evento más que
convocante por lo que se ve. La idea en un ámbito como este sería como plantear algunas inquietudes, algunos pantallazos, no poniendo por delante el tema de mi especialidad, pero sin dejarlo de lado, ¿verdad? Digo, no tenemos espacio como para debates, ¿verdad? Pero sí para algunas aclaraciones que me parece importante. En primer lugar, vamos a hablar de la complejidad del tema, ¿verdad? Complejo es aquello que no puede enunciarse mediante una expresión simple, eso es una definición elemental. Y el tema de drogas es un tema complejo. El tema del uso problemático de sustancias es un tema complejo. Algo de esto decía el doctor Radío recién cuando hablaba de los múltiples factores de juego que todos conocemos. No hay dos consumos parecidos. Y acá viene un poco la especificidad de la intervención médica, el poder identificar cuáles son los factores en juego en cada una de las situaciones particulares a las que nos enfrentamos, ¿verdad? Hablando de complejidades, posiblemente el cerebro y sus funciones superiores, que son el campo de estudio de la psiquiatría, sean de lo más complejo que conocemos. Tan complejo que hay muchas cosas que aún no han podido dilucidarse, más allá de que se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, ¿verdad? Es complejo hablar sobre afecto, sobre emociones, sobre atención, sobre memoria, intelecto, juicio, conductas, personalidad. Y este es el campo de la psiquiatría. Y estas son las capacidades que afectan las sustancias que reunimos, que habitualmente se conoce como sustancias psicoactivas. Creo que ahí está la razón de ser de la psiquiatría en torno a estas sustancias, que se reúnen bajo este rótulo de sustancias psicoactivas, independientemente de que puedan tener muchos otros efectos. Pero lo que las une a todas, el elemento en común es que todas ellas alteran algunas de estas capacidades que he mencionado. Entonces, siendo sustancias que afectan el psiquismo, es importante hacer estas actividades interdisciplinarias con múltiples enfoques. Sería bueno contar con la participación de psicólogos, de psiquiatras pediátricos, ¿no? Pero principio quieren las cosas y es bueno que estemos acá mostrando varios enfoques del tema, ¿verdad? Es clásico, cuando se habla de sustancias psicoactivas, hablar de un triángulo imaginario en uno de cuyos vértices estaría la droga, en otro estaría la persona, en otro el contexto. Y estos son tres elementos que nunca debemos dejar de tener en cuenta, dejar de considerar cuando nos enfrentamos a una situación de consumo. Tampoco cuando, desde el punto de vista institucional, se enfoca el consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias, ¿verdad? Esto se complejiza más si pensamos en una institución compleja como el SINAU, ¿verdad? Pero necesaria y necesariamente mejorable. Y en ese sentido es bueno que estemos convocados acá por el sindicato de INAU, porque muestra que dentro de la complejidad también hay movimiento, ¿verdad? INAU abarca niños, abarca adolescentes, a infractores y no infractores. Y esto es parte de las consideraciones a tener en cuenta, ¿verdad? Y cuando hablamos de niños y adolescentes estamos hablando, y esto desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del desarrollo psíquico, de una fragilidad propia que tiene que ver con esta etapa del desarrollo, propia de la etapa, propio del momento vital que se vive, por lo cual cualquier acción vinculada a drogas debe considerar hacia quién está dirigida, ¿verdad? Por supuesto, sin desconocer los contextos que en caso de niños y adolescentes en la órbita de INAU son especialmente complicados.
La psiquiatría como disciplina médica se basa en una formación curricular, en la utilización del método científico, una práctica clínica sistemática y supervisada basada en la evidencia, por lo cual va descartando, ¿verdad?, el conocimiento a medida que logra mayor nivel de consenso en otras prácticas, ¿verdad? El rigor de la especialización creo que es importante en cuanto puede aportar a un tema complejo determinados parámetros que por supuesto van a ser siempre transitorios por lo cambiante del fenómeno del consumo de drogas, ¿verdad? Por lo cambiante en la sustancia, por lo cambiante de las circunstancias sociales, por lo cambiante también de las personas a medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? La psiquiatría como especialidad acerca a las ciencias humanas. Es la especialidad que se desarrolla a partir de un sustrato biológico fundamentalmente, pero con una tendencia de acercamiento hacia otras ciencias humanas. Y es la especialidad que además, entre sus pilares, digamos, tiene el desarrollo de la escucha, de la empatía y el componente terapéutico en todo momento de nuestra acción. Por lo cual, yo creo que en ese sentido es una especialidad que puede aportar, que debe estar presente en las situaciones vinculadas al uso problemático de sustancias. Es la posibilidad de unir la sustancia, la persona, el contexto. En cuanto a las tradiciones de la psiquiatría, ¿verdad? Hay una visión integral que tiene que ver con una salud integral, donde no siempre es fácil establecer un límite entre lo que es salud y lo que es enfermedad. Los manuales de uso en psiquiatría distinguen las situaciones de consumo de lo que son situaciones de abuso o dependencia, que son aquellas en las cuales aparecen consecuencias que interfieren con la cotidianidad del sujeto. Y entonces, en este ámbito, en esta parte del espectro, el abuso y la dependencia, es donde aparecen los quiebres de la salud, ¿verdad? De la salud integral, donde aparece una afectación orgánica, pero también afectaciones que tienen que ver con ámbitos psíquicos y sociales, laborales, académicos, ¿no? Los manuales consideran, justamente yo creo que esto es como una característica a tener en cuenta de los manuales, a rescatar los manuales, que no consideran solamente efectos, sino que también considera el deseo, por ejemplo, ¿no? Cuánto desea consumir el sujeto y cuánto termina consumiendo. Cuándo es que desea interrumpir el consumo y en qué medida puede o no puede hacerlo. En qué momento desea abandonar y si puede o no puede, si lo logra o no lo logra. Consideran también el tiempo de consumo, pero también el tiempo en recuperarse los efectos, que son aspectos que van cambiando a medida que el consumo se va haciendo más crónico. El pensamiento, ¿no?, como reflejo de lo que es la condición de sano del ser humano, ¿verdad? Y considera fundamentalmente las repercusiones. Entonces, no hablan los manuales de situaciones de trastorno hasta que no se consolidan una serie de repercusiones que afectan la cotidianidad, como decíamos, que afecta el ámbito familiar, el ámbito social, laboral, académico, que aparecen accidentes o aparecen trastornos a nivel del sueño, la ansiedad, náuseas, convulsiones, cualquier nivel orgánico. Consideran también el aumento en volumen, en cantidad, ¿tá?, para lograr el mismo efecto, lo que habitualmente se conoce como tolerancia, y consideran la capacidad de desistir del consumo, de mantener. La situación en nuestro país tiene alguna particularidad
que yo creo que no debemos dejar de considerar. Las encuestas de hogares que se vienen realizando desde hace mucho tiempo muestran un patrón repetitivo en relación a las sustancias más consumidas, donde se encuentra en primer lugar el alcohol, el tabaco, la marihuana, los fármacos sin prescripción médica. O sea, se encuentran sustancias legales. Y este es realmente un problema grande para emprender cualquier acción. Que las sustancias más consumidas sean sustancias legales hace que la percepción de riesgo sea baja, tienda a ser baja, por el solo hecho de ser legales. Para hablar algo de la prevención, yo diría que la prevención fundamentalmente es una acción que debe ser social. Ahora, con participación médica. Social con participación médica. En tanto, hay un cúmulo de conocimiento que se debe aportar a las acciones de prevención y que tienen que ver, corresponden a la salud y a la concepción de salud integral. Debemos considerar las políticas de primera infancia. En Europa hay trabajo sobre control de impulsos y manejo de emociones. Fíjense que son dos temas que en principio parecerían como no demasiado vinculados a los consumos problemáticos, llevados adelante en escuelas y jardines. Y hay controles realizados que muestran que a los 10 años la incidencia de los consumos disminuye. Entonces, si habrá que trabajar en el tema preventivo, si habrá que trabajar a nivel de infancia temprana incluso, y adolescencia. Eso sí, un trabajo específico según la edad, un trabajo específico según el desarrollo emocional del que hablamos hoy. ¿No? Hay momentos en los cuales el sujeto, ya sea el niño temprano, el puber o el adolescente, pueden captar determinadas informaciones y hay otras informaciones que no. La información tiene que ver con lo consciente y hay todo un ámbito que tiene que ver con los límites, con las alternativas que hacen a las conductas, que podrían llamarse también no conscientes, que hay que considerarlas en cualquier acción, en las preventivas, pero también en las asistenciales o de rehabilitación. No puede haber una acción eficaz en relación al uso problemático de sustancias sin considerar las particularidades del mundo interno y la particularidad individual, atender a la particularidad individual de quienes están en cualquier actividad que pongamos. ¿Qué dispositivos debemos disponer? Bueno, la Ley de Salud Mental habla de varios tipos de dispositivos, pero fundamentalmente deben ser dispositivos de vida, dado que los consumos están presentes en toda instancia y la posibilidad de un consumo abusivo está permanentemente presente en la vida diaria, es que me permito hablar de dispositivos de vida con elementos terapéuticos, elementos que deben ser específicos según la población, según las carencias, según también los potenciales de cada uno. Bueno, hay varios documentos que están en la página web de la Sociedad de Psiquiatría en relación al tema y a algunos lineamientos en general a lo que la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ve como pasibles de ser considerados en este momento. Y vuelvo a repetir el agradecimiento y en la medida que podamos después pasaremos a un debate que me parece importante. El agradecimiento al doctor Artigas Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, por estar aquí con nosotros. Queremos darle ahora la palabra a la doctora Alba Negrín, integrante de la Unidad Académica de Toxicología de la Universidad de la República. Le reitero que puede hacerlo desde allí o venirse hasta aquí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y nuevamente agradecer porque es muy importante poder participar
en un pensamiento que ha determinado, por ejemplo, para mí, los últimos 28 años de mi vida profesional, que es el pensamiento vinculado a los consumos de drogas. El primer concepto que quiero traer para compartir con ustedes es pensar que la temática del consumo de drogas es un tema de salud pública. Y ustedes dirán, ¿por qué? La Organización Mundial de la Salud define como salud pública aquellas estrategias y aquellas políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y determinadas intervenciones con un amplio eje de aplicación. Entonces, es un problema de salud pública. Muchas veces se lo vincula también con un problema de seguridad. Sin embargo, en toda Latinoamérica se destina más recursos para lo que es el combate de las distintas etapas ilícitas de drogas ilícitas. Se dedica muchísimo dinero en seguridad y muchísimo menos en los aspectos de salud, entendiendo la salud como aquello que un poco fue señalado por Artigas, que tiene que ver con el bienestar de las personas. No la ausencia de enfermedad, sino el estado completo de bienestar biológico, psíquico y social. Entonces, es importante tener presente esto y que tiene que ver la toxicología con esto. Sí, tiene que ver en el sentido de que las sustancias psicoactivas que tienen, como decía el doctor Puey, efectos sobre el sistema nervioso central, sobre las conductas, las percepciones, las emociones, son causadas por por múltiples agentes químicos, que son los que llamamos drogas, entre comillas, sustancias que tienen muy diversas características químicas, de orígenes naturales, sintéticas, incluso puede considerarse y existe y está dentro de las 4 primeras sustancias que representan un uso problemático de drogas en nuestro país, medicamentos psicoactivos que están destinados a mejorar algunos aspectos de la salud y, sin embargo, entran dentro de lo que se llama uso problemático, drogas de abuso. Es decir, que esto de las sustancias químicas es importante. El hecho de que sean las más consumidas en nuestro país sustancias de producción, venta y acceso legal, nos señala algunos caminos importantes para trabajar con algunas de ellas, como son el alcohol y como son los psicofármacos. Pero nosotros también tenemos que pensar más allá de estas sustancias, que todas las sustancias químicas tienen, en primer lugar, una peligrosidad intrínseca, que muchas veces está condicionada por cómo se usa, dónde se usa y quién la usa. Es decir, no hay sustancias químicas de ningún tipo que sean absolutamente seguras. Por lo tanto, lo que es un concepto general de la toxicología es que hay usos más seguros de sustancias químicas o menos riesgosos. Esto implica también
al consumo de drogas psicoactivas. Siempre es preciso disminuir los riesgos para poder disminuir los daños. Y otro elemento a señalar es que ninguna de estas sustancias pasa por el organismo sin ejercer, además de los efectos psicoactivos, que son los buscados y que tienen efectos que muchas veces complican a la persona, a su familia y a sus amigos, también tienen un claro efecto, un claro impacto sobre la salud biológica, determinando afectaciones en distintos sistemas orgánicos, a nivel cardiovascular, a nivel del propio sistema nervioso, a través de la producción de eventos isquémicos, como pueden ser hemorragias cerebrales, infartos de miocardio. Es decir, hay una afectación en todo aquello que es orgánico y que no es tanto lo que motiva las preocupaciones de la sociedad. Muchas veces lo que motiva la preocupación de la sociedad es la repercusión sobre el pensamiento, sobre la conducta, la repercusión social. Y también hay una repercusión orgánica que, según la sustancia, según el tiempo y según quién la consuma, tiene mayor o menor relevancia y menor impacto. Entonces, son elementos a considerar. Pensando, por ejemplo, en lo que es el aumento que desde la Facultad de Medicina, en los distintos servicios académicos, hemos encontrado una mayor producción de lo que es la enfermedad cardíaca, miocardiopatías que se llaman, causadas por la asociación de alcohol y cocaína. Y esto se da no en personas añosas, se da en personas jóvenes y causa una incapacidad importante, una incapacidad física importante. Entonces, estos son otros elementos que también son prevenibles a través de intervenciones tempranas, como decía el doctor Puy, pero también con intervenciones en cada momento del consumo y en cada momento de la vida de la persona. Otro elemento que quería traer como elementos para reflexionar es que sin duda la pobreza es un factor de enorme riesgo para un mayor daño, pero también lo es la condición de consumir sustancias ilícitas y como otros factores de riesgo importantes, también lo son la edad a la que se consume. Entonces, evidentemente, las estrategias preventivas tienen que ser diferenciadas según la edad de las personas que consumen. Y en este sentido, uno de los aspectos que también quería traer como elementos a tener presente son las situaciones que se generan con el aumento de sustancias químicas de tipo de las drogas psicoactivas en los domicilios. Dentro de lo que son las estadísticas de la Unidad Académica de Toxicología, tenemos un número importante de las consultas que recibimos donde las personas expuestas a las sustancias psicoactivas son lactantes. Y esto ocurre porque hay una alta disponibilidad de sustancias químicas en los domicilios. Entonces, la prevención es a varios niveles y es también un elemento para tenerlo presente como para disminuir los riesgos y cuidar a los lactantes, a los embriones cuando están en gestación, tratar de disminuir el impacto de la exposición materna y también consolidar otros aspectos que tienen que ver
con los aspectos ya no biológicos, sino psicosociales. Es por eso que el otro elemento importante a tener presente es que dejemos de pensar solamente en el consumo de drogas como un problema de otros. Cualquiera de nosotros puede tener estos problemas, puede tener un consumo que no sea problemático o pueden existir consumos problemáticos. Y tenemos que pensarlo también como un problema de la sociedad toda, como un tema que nos abarca a todos. Y, por ejemplo, también tenemos que pensar en el riesgo que tienen los trabajadores cuando consumen en oportunidad del trabajo, es decir, yendo o volviendo del trabajo o en el propio trabajo. Es decir, tenemos mucho para caminar en distintas acciones y en distintas áreas que son como muy importantes y de permanente desafío. Otro aspecto que tenemos que también pensar es que los consumidores de drogas están en cualquier lugar, no solamente en las esquinas, como muchas veces lo pensamos, asociados a las personas que viven en situación de calle. Podemos tener colegas que consumen y que tienen un problema con ese consumo, compañeros que consumen y tienen un problema con ese consumo, mujeres, jóvenes, embarazadas, de cualquier nivel socioeconómico y cultural, cuya exposición a las sustancias psicoactivas durante la gestación implica un riesgo también un poco complejo. Y la exposición de los lactantes en el domicilio, porque hay sustancias y pueden intoxicarse y con intoxicaciones graves. Entonces, las intervenciones y el pensamiento que tenemos que seguir desarrollando es muy amplio y tenemos que ir dando respuestas paulatinas que nos permitan ir asegurando cada momento, porque el consumo de sustancias, en lo que tiene que ver con las sustancias, es muy dinámico y aparecen sustancias de diferente peligrosidad que muchas veces están vinculadas a procesos recreativos. Las personas que consumen en fiestas y que tienen problemas en la fiesta, generando lo que los médicos llamamos morbilidad, es decir, producción de enfermedades o incluso la muerte. Entonces, tenemos múltiples propuestas para seguir trabajando en estos temas. Creo que por acá dejo y abriremos al debate cuando sea oportuno. Le agradecemos a la profesora doctora Alba Negrín por sus palabras. También queremos agradecer muy especialmente a Artigas Puy y Daniel Radío por haber intercambiado con nosotros entonces parte de sus conocimientos en el tiempo que teníamos para poder compartir esta actividad. Muchísimas gracias a los tres. Los invito a quedarse con nosotros. Adelante. Y ya vamos ingresando entonces al cierre de este evento que está a cargo de Gastón Pauls, quien viene desarrollando un programa junto a una fundación que busca ayudar a niños y adolescentes que están envueltos en la problemática que hoy estamos abordando. Paul es actor, presentador y productor tanto de cine como de televisión. En el año 2021 estrena en Crónica TV el programa Seres Libres, donde justamente entrevista a quienes han vivido la adicción desde diferentes lugares. Lo invitamos a pasar adelante, le damos la bienvenida. Tomar asientos si gustas. Y también invitamos a José Lorenzo, por favor, que pase adelante
porque también le podemos ir dando el marco y explicándole a Gastón cómo estamos nosotros llevando adelante esta jornada. Bueno, muchas gracias Gastón por estar acá, muchas gracias a Armando y a los representantes que nos dieron una mano para poder concretar esto. Te comentamos de qué se trata. Esto es una actividad organizada por el Sindicato de Trabajadores de dos instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Una que trabaja en todo lo que es la protección de amparo y la otra con adolescentes que han cometido infracciones a la ley penal y que están sujetos a medidas socioeducativas por parte de la justicia. En ese marco, bueno, hemos organizado esta actividad que, como verás, tiene un marco muy interesante. Acá tenemos compañeras, compañeros que trabajan en estas instituciones, pero también están la dirección de las dos instituciones. Recién estuvo la vicepresidenta de la República haciendo la apertura de esta actividad, estuvo el presidente de la Cámara de Representantes, hay algunos otros legisladores y quienes estaban antes en este panel son técnicos profesionales, el director de la Junta Nacional de Drogas, que es una institución que trabaja, digamos, en ese sentido de parte del Estado, el director de la Sociedad de Psiquiatría, por los efectos que esto normalmente causa en la salud mental de muchos de los consumidores, y la doctora que acaba de hablar, que es experta en toxicología y que trabaja también en la Junta Nacional de Drogas. Así que, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un placer tenerte en esta actividad. Y bueno, adelante, creo que tenés el micrófono por ahí. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, primero, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Gracias también por las palabras. Gracias Armando, gracias Paco, Silva, por haber gestionado también parte de todo esto que estamos haciendo. Yo ayer estuve en Rocha dando una charla, compartiendo con un montón de gente. En Rocha fue absolutamente conmovedor. Y lo primero que voy a decir es qué lástima no tener yo una respuesta concreta, ineludible y precisa para decir cómo hacemos para hacer desaparecer a los adictos y a las adictas del planeta. Y no estoy hablando de desaparecerlos matándolos o tirándolos en un pozo, sino cómo hacer para que no haya más adicciones. Yo voy a hablar mucho de lo que pasa en Argentina, pero que lamentablemente pasa en todos lados, pasa en toda Latinoamérica, pasa en el mundo, que es que cada vez hay más gente consumiendo, cada vez hay más chicos, más jóvenes. En Argentina, yo lo digo todo el tiempo, he visto chicos de 6 años fumando pasta base. Y ese mismo día que yo, y lo digo siempre porque es terrible, por lo trágico, ese mismo día que yo vi a un chico de 6 entregando un juguete para pagar su dosis de Paco, ese mismo día, a los 20 minutos, haciendo 10 metros, vi a una chica de 10, no tendría más de 10, siendo abusada contra una pared y después, como forma de pago, lo digo hasta irónicamente, le tiraron una dosis de Paco. ¿Eso está ocurriendo en Argentina? Sí, claro que está ocurriendo. Está ocurriendo en un montón de esquinas y también en un montón de lugares de mucho dinero, porque bien decía recién la doctora, ¿no? Esto no tiene que ver con una clase social, ni con una elección sexual, ni con una elección política, ni con una religión. La padecen los judíos y los católicos, los gays, los heterosexuales, los de derecha, los de izquierda. Lamentablemente esto le puede ocurrir a cualquiera. Y está cada vez más complicada, por eso digo qué lástima no tener la solución, la receta para decirles inventé o descubrí un licuado que te lo tomás y se terminó el problema. Como el problema es cada vez más complejo, lo que hay que trabajar, y se trabaja muy poco en el mundo, y sobre todo en nuestros países, la prevención, para que por lo menos no haya más gente entrando en el Titanic creyendo que van a tener un viaje hermoso
y lamentablemente sabemos cuál es el final del Titanic y también de los submarinos que van a visitar al Titanic. O sea, termina todo trágicamente, siempre. Hay 3 finales posibles para los que consumimos drogas y la adicción se despierta, que es la cárcel, el hospital o el cementerio. Y yo lamentablemente fui a los 3. Gracias a Dios, y literalmente gracias a Dios, no por temas míos, aunque sí, fui a la cárcel a visitar a Diego, un amigo mío que sigue en la cárcel. Fui al hospital a ver a un amigo mío que quedó cuadripléjico y otro que perdió una pierna, los 2 por temas relacionados con drogas. Y fui al cementerio a despedir a 4, 5, con uno que se murió hace 2 semanas o 3 semanas. O sea, fui a visitar a 5 al cementerio. Esos no vuelven. Los que perdieron una pierna, como en el caso de Nicolás, un amigo, tampoco le va a crecer la pierna. Y los que están en la cárcel, esa libertad que perdieron durante casi 20 años ya, tampoco la van a recuperar. Quizás recuperen la libertad algún día, pero todo lo perdido no vuelve. Y todos mis años de consumo, que ahora lo relataré brevemente, tampoco vuelven. Los abrazos que yo no le di a mi viejo, los momentos que me perdí con mi madre, los momentos que padecí con parejas, amigos, no puedo volver atrás para corregir esos errores. Lo que puedo hacer ahora es trabajar para que día a día yo mantenerme en este camino que es de libertad, lucidez y sano juicio, a veces, no siempre, pero digo, en general tengo sano juicio, en general tengo libertad y en general también tengo criterio para elegir, que es lo que pierde el adicto, porque yo no lo sabía y lo comparto con ustedes. Cuando yo empecé a investigar qué era la adicción, que yo había padecido más de 20 años, yo descubrí 2 orígenes. Etimológicamente la palabra adicto o adicción tiene 2 orígenes, o puede tenerlos, quizá hay más, pero uno es lo no dicho. Dicción es decir, adicción podría ser no decir. Y el otro significado, el otro origen de la palabra es todavía más simbólico. La palabra adicto viene de adictus, que eran los esclavos en Roma. Eran un tipo de esclavos que tenían deudas y pasaban a ser esclavos por no poder pagarlas. Todos los que somos adictos, en mi caso en recuperación, porque yo no tengo el alta, el adicto no recibe el alta un día, el adicto, por lo menos así lo concibo yo, no es que a mí como me dieron el alta, yo ahora puedo, en lugar de tomar esta agua que tengo acá, puedo pedir vodka, total ya me dieron el alta. Yo tengo un límite muy sutil con los límites y tengo que trabajar diariamente para no caer en el mismo infierno en el que ya estuve. Entonces, yo trabajo diariamente para mantenerme en este viaje y para tratar de intentar evitar que otros y otras entren de manera desprevenida, sin avisos, en este barco que, como dije, se hunde. Yo voy a hablar un segundo de mi país, porque con muchísimo respeto y además por el amor que le tengo a Uruguay, nunca me podría meter en la realidad uruguaya, la desconozco en el día a día y en la realidad política o de gestión o de prevención, pero sí hablo de mi país. Y en Argentina, la última campaña de prevención grande que hubo, que fue una campaña que hizo un doctor que se llamaba el doctor Miroli, con unos dibujitos. Los 2 personajes que acompañaban al doctor en la campaña eran 2 dibujos que se llamaban Fleco y Male, que eran 2 dibujos adictos o que trataban de explicarle a la gente qué era la adicción. Esa campaña que se hizo, que es la última campaña que hizo ruido y que de alguna manera hacía un contrapeso con toda la campaña que hay en los medios de comunicación de consumo. Ahora vamos a hablar de eso. Esa campaña de prevención se hizo en el año 97. O sea, pasó Carlos Saúl Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, o sea, presidente de todos los colores,
y no hubo en 27 años una campaña, a mí me llama poderosamente la atención, pero poderosamente la atención, que en mi país hace 27 años que a nadie se le haya ocurrido hacer una campaña de prevención cuando hay mucho más consumo ahora, muchas más drogas, mucho más peligrosas ahora que hace 27 años. Bueno, hay mucha gente mirando para otro lado, mucha gente esquivando el tema. Y como dije, en mi país también, a las 4 de la tarde, las publicidades de cerveza, que muchas veces son la puertita de entrada para las drogas posteriores que aparecen, porque en mi caso, yo voy a hablar de mí, a mí me recomiendan en los grupos anónimos a los que yo voy, siempre nos dicen, habla de vos. Nos dicen, soltá la lupa y agarrá el espejo. Dejar de mirar los problemas en nosotros o en las otras y mirar un poco cuál es tu problema, cuál es tu situación. Yo arranqué tomando alcohol a los 13, 14 años, que se vendía en cualquier kiosco de Buenos Aires a menores. Después pasé por la marihuana, donde mi primer fantasía con el suicidio apareció en mi etapa de fumar marihuana durante 1 año y medio todos los días, 5 porros por día. Y después aparece la cocaína. Pero entonces, yendo al principio, que es el alcohol está promocionado en la Argentina a las 4 de la tarde en una publicidad que nos muestra siempre, piensen cómo son las publicidades de cerveza, gente bien vestida, feliz, sonriendo, con la dentadura recién blanqueada, todos tienen casas hermosas y después en Argentina esa publicidad termina con una frase que dice el sabor del encuentro. O sea, un chico de 10 años que está viendo esa publicidad dice, yo quiero ser así, yo quiero ser lindo, divertido, tener buena ropa, los dientes recién blanqueados y encontrarme con otros y conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Consumir esa cerveza, porque ese es el mensaje de la publicidad. Cerveza que también es sponsor en mi país del fútbol, de la selección argentina de fútbol y de la selección argentina de rugby, que yo sé que no van de la mano la cerveza con el alcohol, con el deporte. No van de la mano. No conozco ningún jugador de fútbol, ayer lo decía, que haya ganado, en el caso de Argentina, la final de la Copa del Mundo hace 6 meses, que se haya tomado 6 cervezas para jugar mejor. Y tampoco Uruguay, que ganó hace una semana el Mundial Juvenil, el Sub-20, tampoco creo que les recomienden a los jugadores tomarse 6 cervezas antes de jugar la final. Si no van de la mano alcohol y deporte, ¿por qué en la publicidad sí? Porque hay guita. ¿Por qué no se hacen campañas de prevención? Porque hay guita. Hay un negocio inmenso detrás de esto. ¿Y cuál es el negocio inmenso? El resultado del negocio inmenso, esclavos. Si adicción significa esclavitud, se necesitan esclavos, ¿para qué? Para picar las piedras, para construir cosas, para moldear sociedades de determinada forma o con determinada figura. Para eso tenemos lo que mínimamente hemos abierto los ojos y hemos visto como yo, que me estaba muriendo, que se morían 5 amigos míos, que otro terminaba preso y que 2 perdían miembros de su cuerpo, decir, no, yo no puedo permitir que una chica a las 6 de la tarde esté siendo abusada. Para eso tengo que estar limpio, para eso tengo que tener criterio y tengo que ser responsable de mis actos, que es lo que perdés de alguna manera cuando consumís. Entonces, yo lo voy a hacer muy sintético porque si no tengo a mis 51 años que hacer un relato muy largo de mi vida, pero yo que vengo de una clase media, no me faltaba nada, pero tampoco me sobraba, pero tenía una clase media, mis padres podían pagar un montón de cosas mías, mis zapatillas, mi educación, mi dentadura, lo que fuera lo podían pagar. Y yo, hoy lo tengo claro, yo empecé a consumir, este es mi caso, que no quiero decir que sean todos los casos, pero en mi caso yo empecé a consumir porque yo a mis 8, 9, 10, 11, 12, 13 años me sentía solo, me sentía fuera, sentía que no formaba parte de nada. En general sufría bullying porque era bajito, sigo siendo bajito, pero en esa época me pegaban porque medía 1,40 m, 1,50 m,
era flaquito, entonces me pegaban. Y como yo era tímido, en el colegio era muy tímido, no me animaba a hablar ni en el colegio ni en mi casa, yo en general entendía que otros eran los genios, compañeros míos, que eran los más cancheros, los más exitosos, los más graciosos, los más relajados, los que más confianza aparentemente tenían en sí mismos. Y yo era inseguro, tenía la autoestima por el subsuelo, y un día en una reunión a la que me invitaron estos genios de la clase, yo vi que estaban todos tomando alcohol, y yo recuerdo que tomé alcohol la primera vez para ser como ellos eran, como yo veía que ellos disfrutaban de la vida, yo quería disfrutarla de la misma manera. Y el alcohol a mí me dio, en esa primera noche, una relajación y una confianza en mi cuerpo y en mis actos que yo no tenía sin el alcohol. Un año después apareció el porro y yo vi que los 4 genios de mi colegio fumaban porro. Entonces yo dije, yo tengo que ser de ese equipo porque los veo exitosos. Y fumé porro y me reí a los 4 minutos del techo, de la pared, de todo, porque yo necesitaba formar parte de eso. Y pensaba, la ecuación, el cóctel entre alcohol, que me relajaba, y porro, que me hacía reír y me convertía en un tipo creativo, yo sentí que era ideal. De hecho, hasta pensé, tendría que haber empezado a fumar porro a los 5 años. Hubiese sido ideal, hubiese sido otra vida la mía. Y una noche, por eso digo que todo está enganchado, va encadenado es una buena palabra además, yo una noche totalmente en pedo y totalmente fumado, totalmente loco, en un boliche descubro que alguien estaba tomando merca, le pregunto, ¿qué estás haciendo? Me dijo, tomando merca, y le pregunté, ¿y qué te hace la merca? ¿Qué te hace la cocaína? Y él me contesta esta mentira que a mí me cagó, perdón que lo diga así en este espacio, pero hay que hablar con lo que es, me cagó 20 años de mi vida. Porque él me dijo, cuando tomás merca, sos Superman. Y yo le creí. ¿Por qué? Porque era un tipo más grande, porque lo veía exitoso y lo veía bien parado en la vida. Y tomé merca y de verdad la primera noche yo salí del baño con la S, acá, con la capa. Era Superman. Todos los que hayan tomado cocaína saben que tomás merca y la merca te pone acá arriba un rato hasta que se va el efecto, porque no hay ninguna droga que tenga un efecto eterno. Tomás, te pone acá, se te va el efecto y te la das contra el piso. Y como no querés estar en el piso porque estuviste acá arriba, fui y compré más, tomé más y ya no subí hasta acá, subí hasta el techo. Y así fue cada vez más amplio el espacio que había entre el efecto, hasta donde me hacía subir, y también el efecto de la caída, o la sensación de la caída, que era cada vez más profunda. Y así lo hice, esto lo hice durante 20 años. Vuelvo a decir, 20 años donde se suicidaron amigos míos, donde murieron de sobredosis amigos míos, de accidentes amigos míos, y donde yo, y esto es lo que quería compartir acá, yo no veía lo que estaba transitando. Yo no veía que cada vez yo tomaba más, cada vez estaba más solo, cada vez me sentía peor y cada vez se moría más gente al lado mío, pero literalmente al lado mío. Algunos murieron 3 minutos después de estar conmigo. Y yo no lo veía. ¿Por qué? Porque el adicto no ve la situación, concretamente la situación en la que está. Hasta que llegué en el año 2007, entre el 2006 y el 2007, a mí me iba bien. Eso también es interesante porque no es siempre sinónimo de que en la vida personal te está yendo pésimo. A veces es tan perversa esta enfermedad que, entre comillas, te permite que te siga yendo bien y vos decís, a mí me va bien. Otros se murieron, otros perdieron toda la guita, yo estoy ganando guita y me va bien. Entonces puedo seguir haciéndolo, porque el cóctel, la combinación en mi caso no es fatal. Pero
como esta es una enfermedad progresiva y mortal, además, la muerte, y no solo me refiero a la muerte física final, sino la muerte diaria, el suicidio diario se va dando de distintas maneras en cada persona. En mi caso, a mí me costó 20 años llegar al fondo del fondo, del fondo del fondo. Y yo terminé consumiendo entre el 2006 y el 2007 500 días seguidos. Y lo digo ahora horrorizándome, pero en ese momento era uno de mis orgullos, que era decir, yo puedo tomar 500 días seguidos y a mí no me pasa nada. Está bien, se muere gente, pero es porque no saben tomar. Se muere, se suicida un amigo, pero es porque no es Superman. Yo soy Superman. Yo le creí al que me lo dijo. Yo ya no dormía, no comía, pero decía, bueno, Superman se alimenta de otras maneras. Hasta que en diciembre del 2007 yo me paso, no la voy a hacer larga, pero me paso 5 noches sin dormir, que es un poco lo que pasa con la cocaína. La cocaína no te deja dormir, no te deja comer, te excita y te pone en un lugar, como dije, de energía. Y yo pasé 5 noches sin dormir, encerrado en mi habitación, con una linterna, porque no sabía si era de noche o de día, estaba todo oscuro, y yo durante 130 horas estuve con una linterna iluminando la puerta y la ventana, la puerta y la ventana, la puerta y la ventana, porque sentía que me venían a buscar, que venía la policía, que venían los ladrones, que venía Drácula, que venía el hombre lobo. Y ahora lo digo y parece como simpático, pero es lo que pensamos. Yo tengo amigos que han levantado el piso de la casa porque sentían que abajo estaba la policía, o que desarmaron un televisor porque sentían que adentro lo estaban filmando y había alguien del ejército. Uno pierde totalmente la cordura. Y yo después de 130 horas de no dormir, encerrado en mi habitación, con la muerte presente cada segundo, con 2 baldes, porque yo no podía ni siquiera ir al baño, porque no podía salir de mi habitación, porque sentía que me iban a matar. Después de 130 horas de no dormir, en un momento este es mi caso, yo que no creía en nada, le pedí ayuda a Dios. Yo no creía en nada, no creía en Dios, nunca había creído. Le pedí ayuda a Dios, algo pasó, porque yo me dormí, después de 130 horas me logré dormir. Y cuando me desperté, me encontré con el horror, encendí la luz y vi todo lo que había pasado, ¿no? Caí en la realidad, dejé de ser Superman para ser un ser humano como somos. Y recién ahí, después de un día más, de seguir consumiendo, le pude pedir ayuda a mi pareja. Y le pedí ayuda a mi pareja de una manera que para mí es el principio básico de la recuperación, ¿no? Que es la aceptación de la derrota. Uno cree que está ganando energía, ganando fama, ganando mujeres u hombres, que es lo que nos guste, cuando en realidad estás perdiendo por goleada, ¿no? Crees que estás a punto de ganar el campeonato del mundo, pero cuando mirás tu arco tenés 80 goles hechos, recibidos. Y yo recién ahí pude decir las palabras que a mí me salvaron la vida. Yo le dije a mi pareja que ya no me creía porque le había mentido 1 año, porque los adictos mentimos. Nos mentimos y mentimos al mundo, manipulamos, escondemos. Le dije a mi pareja las palabras que a mí me salvaron, que son las que recomiendo, ¿no? Todo el tiempo, le dije, estoy enfermo y necesito ayuda. Y recién ahí apareció lentamente, pero sin pausa, el camino de mi recuperación. Yo hace un montón de años que estoy en recuperación, casi 16, 15 años y medio. Mi vida por momentos es muy difícil, hay días en los que tampoco me puedo levantar de la cama, cosa que hoy lamentablemente pasa en muchos lugares del mundo, a famosos, no famosos, políticos, actores, músicos, deportistas, kiosqueros, barrenderos, gente sin trabajo, que no nos podemos levantar, que no entendemos lo que nos pasa y que necesitamos algo que nos calme ese dolor. Por eso acudimos a pastillas, alcohol, sexo, porno, juego, comida, operaciones estéticas, drogas.
Es un desafío diario no caer en esas tentaciones, en esas soluciones mágicas que nos calmarían el vacío y el dolor. Pero yo estoy acá por dos razones hoy. Primero, porque siento que cualquier lugar donde haya espacios para hablar, yo que fui adicto muchos años no dije lo que me pasaba, muchos años no dije lo que sentía, lo que soñaba, lo que temía, lo que necesitaba. Yo hoy estoy acá porque estos son espacios de encuentro. Este es el verdadero encuentro, no el sabor del encuentro, que es el eslogan de la cerveza. Estos son verdaderos encuentros, que a esta altura me parecen absolutamente necesarios porque el desencuentro en el mundo es tan grande, cada vez más marcado, cada vez está más presente y cada vez con más oferta para desencontrarnos. Que estos espacios para mí hoy son sagrados, benditos. Parece poco, es un montón. Y la segunda es porque yo todavía sigo en recuperación y voy a seguir en recuperación toda mi vida. A mí, cuando yo entré a los grupos anónimos, que también recomiendo, porque hay especialistas que trabajan con esto, muy valiosos, muy necesarios, y también están los grupos anónimos que no son de especialistas porque estudiaron, son especialistas porque la experiencia la adquirieron muy tristemente, muy duramente. Yo soy especialista porque me metí toda la experiencia por la nariz. Y en los grupos nos decimos, apenas entramos, a mí me lo dijeron el día que yo entré, me dijeron, bienvenido Gastón, no estás más solo. Y ahí me di cuenta que eso era lo que yo había padecido, soledad, vacío, y que ahora tenía gente que me entendía. ¿Por qué? Porque habían vivido lo mismo que yo. Uno rico, otro pobre, uno judío, otro católico, uno macrista, otro kirchnerista. A esta altura poco me importa. Lo único que me importa es que hay gente al lado que te está dando la mano y que no te permite sentirte solo o sola. Entonces yo estoy acá también agradeciendo lo que otros hicieron por mí, homenajeando a los que se cayeron en el medio y que se ahogaron y que son un montón, que no llegaron a ver la luz, que no llegaron a la costa y se ahogaron en medio del naufragio. Y lo más importante, que es lo que decimos, lo hacemos por los que están por venir, por los que por ahí hoy acá, alguno dice, che, esto también me pasó a mí, o esto me está pasando a mí, necesito ayuda. Lo hacemos por esos, por esas, por los que todavía no se dieron cuenta y están perdiendo todo, para decirte, no te mates, te necesitamos limpio, vivo, para seguir pasando el mensaje. Así que, cerrando, primero agradezco a Dios estar acá. Agradezco a Armandito Castendebat por la invitación y por la gestión, Paco Silva también, a la gente, a Joselo y a la gente del sindicato también, que justamente, ¿no?, en un espacio donde se trabaja por trabajadores, se acompañan mutuamente los trabajadores, poder construir trabajadores que trabajen para la vida, para el bien, para la salud y que contagien vida, salud, esperanza y no muerte como me la contagiaron a mí y como yo ingenuamente compré. Así que gracias y ojalá estos encuentros se puedan repetir y nos encuentren limpios, sanos y con sano juicio. Así que gracias. El agradecimiento a Gastón Pons por estar con nosotros. Quiero convocarlos a muy brevemente, 2 o 3 de ustedes, si de repente quieren hacer alguna pregunta sobre la temática que hoy nos convoca. Tenemos el micrófono para poder compartir con ustedes. Hay muchos profesionales, hay legisladores, hay diferentes personas que vienen de gremios que sabemos que están preocupados también por esta temática. Por lo tanto, queda abierta
Bien, perfecto. Dame un segundito. Le pasamos el micrófono a la señora y después tenemos un señor detrás. Les pido por favor que sean muy breves para realizar su pregunta. Muchas gracias. Bueno, en realidad es bien breve. Trabajo en INISA, en privación de libertad de menores, y tenemos como un deber importante y debemos aprender mucho para ayudarlos en este tiempo que los tenemos en reclusión. Trabajo en una asociación civil que se llama Voz y Vida y que hacemos el abordaje en drogas. Y en realidad quiero agradecer porque más allá de escuchar a Radio, que lo escuchamos siempre, a Alba, que la seguimos en todas las jornadas que hay, escucharlo de voz, de alguien que lo vivió y que lo relata con esa intensidad, es como una esperanza. Creo que acá a este país le falta algo tan visible como lo que hay en Crónica, que se hable, que se escuche, para que no se juzgue, para que se entienda. Soy madre de un adicto en recuperación y no es fácil para nada, pero escuchar a alguien que lo vivió, que salió y que lo relata y que lleva esta bandera como la llevas vos, sinceramente es realmente un placer. Simplemente eso. Gracias, compañero. Muchas gracias. Le pasamos al señor que está detrás de la compañera, por favor. Hola, buenos días, Gastón. Te habla un adicto en recuperación. Vamos, 17 compañero. años de consumo, 14 meses limpio. Suerte de la. Tengo mi doctora, Alba, a la cual la amo, como a todo el tratamiento también que hago. Y sinceramente te sigo también en Seres Libres. Sinceramente, soy argentino, radicado acá, y me preocupa mucho también lo que pasa en Argentina como lo que pasa acá. Estoy estudiando operador socioterapéutico para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Y bueno, es un placer realmente tener a un compatriota acá. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, compañero. Tenemos detrás una señora y ya también para después. Luego, si gustas, puedes hacer una respuesta para todos. ¿Te parece? Vale. Gracias, mi nombre es Shirley, soy madre de un adicto en recuperación. He vivido y he visto toda la malaria y la miseria que trae el consumo, pero qué bien que le sale la producción de esclavos, porque un consumidor de pasta base te limpia una grasera que una empresa te la cobra 3.000 pesos por 50 pesos para una dosis. Y así, cantidad de tareas que son carísimas, los pobres enfermos adictos las hacen por monedas para una dosis. Y también quisiera dejar una pregunta en este centro de la democracia del Uruguay. Si en el año 2017 se aprobó una ley de salud mental que uno de sus capítulos requería la atención a las adicciones y se estipuló que de la Junta Nacional de Drogas todo lo que se decomisara sea destinado a la rehabilitación de los enfermos. ¿Por qué no se ha votado los recursos para que sea abordada esa ley de salud mental que desde 2017 está esperando para que nuestros hijos dejen de caer en ese vacío, en ese abismo, y que dejen de haber tantos esclavos por un lado y tantos enriquecidos ilícitamente por otro? Hace un tiempo se me criticó porque me presenté acá afuera el 1 de marzo con un cartel que no tenía destinatario ninguno, porque no nombraba a nadie y no estaba identificado con nadie. Les preguntaba a nuestros legisladores, y lo vuelvo a preguntar, ¿son cobardes o cómplices? Gracias.
Gracias a esa madre por estar acá. Gastón, también debe ser interesante el tema de, como madre, reconocer, decirlo en voz alta, ¿no? Porque quienes vivimos cerca de personas adictas también nos convertimos en adictos de cierta manera, ¿no? O sea, con esa dependencia me imagino que ella debía tener también con esa relación al hijo. De repente luego podemos seguir profundizando en eso. Y tenemos una persona más a quien presentate y gracias por estar acá. Bueno, gracias. Primero, ante todo, gracias a todos, a todas. Bienvenido, Gastón. Después de escuchar a la madre, la verdad que es... bueno, en mi caso, formo parte de un equipo de una organización que se llama Ser Libre y estamos trabajando dentro de lo que es INISA, que es la privación de libertad. Así que, bueno, agradezco la instancia y pensaba un poco, digo, en esta posibilidad que como parte de la sociedad civil vengas a transmitir no solo tu experiencia, sino, digamos, todo lo que implica esto que trajiste al principio, ¿no? De lo que es la publicidad, lo que son los mensajes y en qué nos vamos construyendo. Lo que quería transmitirte es que estimo que va a ser de tu alegría, es que dentro de la privación de libertad, gracias a las autoridades de INISA que están acá presentes también, estamos pudiendo conectar a los y las adolescentes con los grupos anónimos. Y todo ese trabajo y toda esa posibilidad de brindar esas herramientas que son gratuitas, ¿no? que son gratis, que son accesibles, que son confidenciales, están y las estamos pudiendo llevar adelante. Así que quería que sepas eso, que eso está sucediendo, que eso está pasando y que esos lugares que vos has visitado también los están conociendo personas que tienen trastorno por uso de sustancias. Así que bienvenido, gracias y me parece que hay que seguir trabajando desde todos los lugares, brindando respuestas que nos corresponden a cada uno, a las ONG lo que podemos hacer, a los políticos lo que corresponde y a todos y a todas. Así que gracias por estar acá. Gracias a vos. Último uso de la palabra, se lo pasamos al señor que tenemos acá. Último uso de la palabra, por favor, así podemos tener la oportunidad de... A ver si... ¿Para qué? Yo te hago llegar el mío, no te preocupes. El compañero te hace llegar el otro. Así ya podemos ir redondeando, si les parece, y luego él puede hacer las devoluciones correspondientes. Cortita. Mi nombre es Pablo Delfino, de Fundación Madre del Cerro. Agradecerte, Gastón, tu presencia. Y en principio una pregunta a la Junta y en definitiva ya que estamos en la Casa de los Legisladores. Si no sería hora, por ejemplo, de hacer una revisión sobre la ley del consumo de cannabis, que ya lleva casi una década, y tenemos todos opiniones muy diversas con respecto a lo que ha sucedido con ella. Por otro lado, a esta altura, llevamos 7 años esperando una ley de voluntad anticipada que también en esta casa esperamos que se firme y seguimos dilatando y dilatando y dilatando. ¿Soluciona el problema? No, es una pequeña herramienta, pero desde aquí, de donde tienen que salir las soluciones, no están apareciendo. Y por otro lado, si a esta altura ya no sería necesario, con lo complejo que es el tema de adicciones, que tuviéramos una ley específica de tratamiento urgente, de prevención, de rehabilitación y de reinserción social. Y nos hacemos eco de las palabras de nuestra querida Shirley. Cómplices o cobardes, pero hagan algo, es hora. Les había pedido que fuera la última palabra, pero tenemos un profesor que yo no lo había visto, así que ahí sí ya redondeamos con usted. Mi nombre es Marcelo, soy docente y coordinador de un curso interdisciplinario sobre prevención primaria en las infancias y las adolescencias, no solo del consumo inicial, sino de las adicciones todas, que empieza en agosto en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Están todos invitados a consultar en educación permanente. Pero no quería hablar en esa condición, sino primero felicitar a Suinau por la iniciativa y agradecer a los disertantes y a ti, Gastón, en particular, por tu humildad, por tu transparencia y por tu invitación a caminar por la esperanza.
Y en ese sentido, desde otro lugar que no es el de docentes, sino de integrantes de organizaciones no gubernamentales, como el Centro por la Infancia Jacinta Valvera, proponerte a ti y a todos los que les interese hacer puentes entre educadores, docentes de derechos, deberes y garantías, y también artistas, para construir ese puente, porque a veces los docentes llegamos a la inteligencia, pero no tocamos el corazón como lo hiciste vos esta mañana. Así que con todos los que les interese, tomemos algo o no tomemos nada, pero conversemos de construir ese puente entre artistas, educadores y la ciencia. Gracias. A vos, querido. Ahora sí le cedemos el micrófono a Gastón Pauls para que pueda entonces hacer la devolución a ustedes. Bueno, son un montón de testimonios. Primero, acompañar a los compañeros que están en recuperación. Vos me das fuerza a mí, nos damos fuerza mutuamente. A los padres y madres también, que yo lo voy a contar. Yo tengo 2 hijos de sangre, Muna y Nilo, y tengo un hijo de corazón, Adrián, que es parte de una fundación que yo tengo hace muchos años. Y bueno, lo adopté, es parte de mi familia. Él vivió en la calle desde los 8 años. A los 11 empezó a consumir Paco, pasta base, y vivía con nosotros. Éramos 4, mis 2 hijos de sangre, Adrián, mi hijo del corazón, y yo. Y hace 1 año y medio recayó con Paco. Y se fue de casa, después volví a invitarlo a que venga a casa, estuvo de nuevo en casa y volvió a recaer, y ya le dije, mirá, no, tenés que ir y lo acompañé a una internación donde está todavía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie tiene la respuesta. Por eso empecé hablando de eso, ¿no? Yo vengo dando charlas hace 8 años, tengo un programa de televisión, hace 16 años casi que arranqué mi recuperación, y me puede pasar a mí, en mi casa, y yo no tengo las respuestas. No sé qué hacer. Esto lo digo para acompañar también a las madres y padres, siempre recomendar los grupos de Naranon o de Alanon, que son grupos para familiares de adictos, donde por lo menos entre padres, familiares, amigos, hijos, nos acompañamos también y nos damos fuerza y esperanza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la madre en relación a la cobardía o al mirar para otro lado, es que eso es social, ni siquiera es político, ¿no? Digo, a mí en los medios de comunicación me pegan por hablar de drogas. Me dicen, Gastón Pauls está hablando de drogas frente a chicos de 11 años. Y si no hablo, si la ven la droga, se la meten en la nariz. En los medios de comunicación donde yo trabajo, donde hay no solo adicción a la cocaína muy fuerte o a otras drogas más pesadas muy fuerte, también hay adicción al rating, al poder, a la guita, a todo eso, a la mentira. Mienten descaradamente en medios de comunicación, de la derecha y de la izquierda. Descaradamente. Y eso también es droga. Eso también idiotiza al que lo ve. Eso también es mantener como esclavo al que está mirando. Entonces, claro que acá se necesita voluntad. Primero, para los adictos, voluntad y humildad. Pero también para los funcionarios, también para los políticos de cualquier ámbito e ideología, y también para la gente de los medios, y también para los empresarios, y también para el ama de casa o el amo de casa. ¿Por qué? Porque necesitamos compromiso diario para hablar, para no negar, para no tirar para un costado. En relación a lo que se habla, yo no puedo opinar de Uruguay, vuelvo a decir, porque no me gusta cuando de otros países más del norte también opinan sobre lo que pasa en el mío. Entonces digo, muy del norte, no tengo ganas. Digo, si me das un consejo, sí, pero si opinás lo que yo tengo que hacer, no. Y muchas veces los consejos también son imposiciones. Y lo que trato de decir con esto es, en Argentina, hace 14 años, por ejemplo, hay una ley que dice que en las escuelas
tiene que haber educación sobre prevención en adicciones. 14 años. Fui hace poco al Ministerio de Educación para preguntarle si se estaba ejecutando. Me dijeron, ¿qué? Digo, la ley. ¿Qué ley? Digo, la ley, 14 meses. Ah, no sabía. O sea, en el Ministerio de Educación, el ministro no sabía que había una ley. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces ni siquiera a esta altura es voluntad o voluntad, sino falta de información, falta de educación, falta de debate. Claro que en mi país, vuelvo a contestar de mi país, claro que tenemos que tener una ley específica de adicciones. Es una vergüenza que no la haya. Es una vergüenza que la ley de salud mental de Argentina no se revea, se debata y se modifique, porque se habla de que no se puede internar contra su voluntad a un adicto. ¿Qué voluntad? Si el adicto no la tiene, la perdió hace 20 años. ¿Cómo? Pero lo que quiero decir es que igual, más allá de a dónde se llegue, lo que es necesario es un debate. Derecha, izquierda, yo lo digo todo el tiempo, en mi cuerpo yo tengo un ojo derecho, gracias a Dios todavía, y un ojo izquierdo. Si me tapo el izquierdo, con el derecho veo. Si me tapo el derecho, con el izquierdo veo. Pero si abro los dos veo mejor, porque veo con profundidad, es tridimensional la cosa. En la política tiene que ocurrir lo mismo. Si en mi cuerpo conviven derecha e izquierda, en el mundo tiene que convivir derecha e izquierda para generar cosas positivas. No hay otra. Y con esto quiero decir, no me voy a meter en la realidad uruguaya, pero sí voy a seguir hablando de la Argentina en relación específicamente a la marihuana. En los grupos a los que yo voy, que sigo yendo, hace 20 años o 16 años cuando yo entré, en general gran parte de los que entraban por cocaína, algunos por pasta base, por pastillas. Hoy los que entran, casi todos entran porque no pueden parar de fumar porro. Pero no pueden parar y vienen con ataques psicóticos, ataques de pánico, temblando, no salen de la casa, están encerrados 100 horas en la casa. Debate, por lo menos debate. Y cerrando, esto que tiene que ver con la angustia de una madre, con la angustia de un padre, porque no sabemos qué hacer. Como vuelvo a decir lo que dije al principio, lamentablemente no hay un licuado, no hay una, que sería un poco incoherente, una pastillita que te saque de la adicción a pastillitas, pero bueno, no hay, no se inventó, no se descubrió o no se quiere debatir. Mientras tanto, un poco lo que decía también el compañero, ¿no? Como unirnos, pero armar de verdad mesas de debate. En la mesa yo peinaba la línea de cocaína. Bueno, la mesa donde uno puede drogarse es la misma mesa donde uno puede traer ideas y encuentro. Digo, si a mí me llaman de un partido político, de derecha, izquierda, sentarme en una mesa donde está la derecha, la izquierda, el centro, el abajo, el adentro y el afuera, un actor, un músico, un poeta, un barrendero, un kiosquero, un ama de casa, un político, vamos. Porque mientras estamos viendo si lo hacemos o no, hoy, mientras estamos acá en este salón hermosísimo, ahora, acá en la esquina, o en un departamento de más dinero, hay alguien probando por primera vez. Y eso ya es tarde. Estamos llegando tarde a un lugar. Para eso tenemos que llegar antes. Y el antes es hoy. Porque de verdad la situación, yo lo he visto, vuelvo a decirlo, en mi país, hay lugares donde ya están los zombies. Pero no los zombies, yo era un zombie también, pero yo todavía laburaba. Hay zombies. Estamos esperando que entre el fentanilo. O sea, no entiendo a qué estamos esperando. ¿A si la situación va a mejorar con el silencio? Imposible, porque la situación, la adicción se alimenta del silencio. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar. No me importa dónde, ni cuándo, ni cómo, porque yo consumía en la Villa y en Puerto Madero, consumía con el que no tenía un diente ni un peso para gastar y consumía con un político y un actor de primer nivel del mundo. Entonces, necesitamos hablar porque si no nos ahogamos. Vuelvo a decir gracias por el encuentro, gracias por
paciencia también viendo y escuchando esto y vamos por más. El agradecimiento a Gastón Pauls por estar con nosotros, a todos ustedes, a los legisladores que se fueron sumando y que se quedaron aquí para escuchar, y sigamos generando y participando de jornadas como esta que hablan del consumo problemático de sustancias y su impacto en la salud mental. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta pronto. Buena jornada, buen retorno a casa.